Esta historia, aunque parezca la historia de Mateo, en realidad es la historia de todos. Porque todos, sin excepción, tenemos sueños guardados en el fondo de un cajón. Decisiones pendientes que nos quitan el sueño. Palabras que se quedaron atoradas en la garganta y caminos que, por alguna razón, aún no hemos recorrido. Todos tenemos dentro de nosotros una versión más fuerte, más sabia, más libre. Una versión que está esperando pacientemente a que le demos permiso para salir. Y esa versión, esa mejor versión nuestra, no nace de la comodidad o de la rutina. Nace justo en el momento en que dejamos de huir del miedo y empezamos a caminar directamente hacia él. Pensemos en Mateo a sus 38 años. Mateo se sentía atrapado. Su rostro, aunque amable, reflejaba un cansancio profundo, no solo físico, sino del alma. Era un hombre bueno, de esos que siempre cumplen, que nunca fallan. Tenía un trabajo estable en una oficina gris, un jefe que valoraba su puntualidad más que su creatividad, y una rutina tan predecible que podría describir cada minuto de su día siguiente sin equivocarse. Cada mañana, el despertador sonaba a las 6 en punto. Se vestía con la misma ropa de tonos neutros, tomaba un café rápido y se sumergía en el tráfico de la ciudad. En la oficina, las horas pasaban entre papeles, correos y reuniones que parecían todas iguales. Por la tarde, volvía a casa, cenaba algo rápido y se sentaba frente al televisor, esperando que el sueño lo venciera para repetir el ciclo. Al día siguiente, Mateo no era infeliz, o al menos eso se decía a sí mismo. No estaba resignado. Pero en las noches, cuando el silencio lo envolvía todo, sentía un vacío, un eco de algo que había perdido. Recordaba al joven que fue, al chico que soñaba con recorrer el mundo con una mochila y una cámara, capturando la esencia de lugares lejanos, de culturas distintas. Soñaba con el olor de la tierra mojada después de la lluvia, en una selva, con el sabor de una comida exótica, en un mercado, bullicioso con la sensación del viento en la cara, en la cima de una montaña. Ese chico aún vivía dentro de él, pero su voz era apenas un susurro. La vida adulta, las responsabilidades, el miedo a lo desconocido, habían construido muros muy altos a su alrededor. El miedo al fracaso, el miedo a decepcionar a otros, el miedo a abandonar la seguridad de lo conocido. Esos miedos eran sus verdaderos jefes, los que dictaban su rutina. Un día, mientras ordenaba un viejo armario, encontró una caja de madera. Dentro, junto a cartas y fotos amarillentas, estaba su primera cámara de fotos, una reflex analógica que su padre le había regalado. Al tomarla, sintió un chispazo, una conexión con ese pasado olvidado. Las yemas de sus dedos reconocieron el tacto frío del metal, el clic satisfactorio del obturador, y junto a la cámara, un mapa del mundo lleno de chinchetas rojas en lugares que había soñado visitar. Esa noche, Mateo no encendió el televisor. Se sentó con el mapa extendido en la mesa y la cámara en sus manos, y por primera vez en años, se permitió soñar despierto. Vio los paisajes, escuchó los sonidos, sintió las emociones, y una pregunta empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si vendiera todo? ¿Y si dejara el trabajo que no lo llenaba? ¿Y si tomara ese dinero y comprara un billete de avión, solo de ida, a uno de esos puntos rojos en el mapa? El miedo gritó al instante, pero esta vez, el susurro del joven soñador fue un poco más fuerte. ¿Y qué es todo? ¿Un trabajo que me apaga? ¿Una rutina que me asfixia? La verdadera locura, pensó, es llegar al final de mi vida y darme cuenta de que nunca viví de verdad. La decisión no fue fácil. Hubo noches de insomnio, conversaciones difíciles y momentos de pánico absoluto. Pero cada vez que la duda lo asaltaba, tomaba la vieja cámara y recordaba el porqué. Estaba eligiendo vivir, no solo existir. El día que presentó su renuncia, su jefe no lo podía creer. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de envidia y lástima. Pero Mateo, por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que estaba haciendo lo correcto. Se sentía ligero, libre. Vendió su coche, sus muebles, casi todo lo que poseía. Se quedó con una mochila, algo de ropa, su cámara y el mapa. Su primer destino en un pequeño pueblo en las montañas de Perú. Al bajar del avión, el aire era diferente. El caos del mercado, el sonido de un idioma que no entendía, los olores de especias y comida callejera. Todo era un asalto a los sentidos y se sentía increíblemente vivo. Los primeros días fueron difíciles. Se sintió solo, perdido. El miedo volvió a aparecer. ¿He hecho bien? ¿Y si me quedo sin dinero? Pero entonces, recordaba por qué estaba allí. Empezó a caminar, a explorar, a hablar con la gente, aunque fuera con señas, y empezó a tomar fotos. No buscaba la foto perfecta, la postal turística. Buscaba la verdad, el rostro arrugado de una anciana tejiendo, la risa de unos niños jugando en la calle, el vapor saliendo de una olla de sopa en un puesto callejero. Cada foto era un trozo de vida, una historia. Y al capturarlas, sentía que él también estaba recuperando su propia historia. Viajó sin un plan fijo. Cruzó el océano hacia Tailandia, exploró los templos de Camboya, se perdió en las calles de Vietnam. Aprendió a vivir con poco, a disfrutar de las cosas simples. Aprendió que un plato de arroz compartido con extraños puede ser el mejor banquete. Aprendió que una sonrisa es un lenguaje universal. Con el tiempo, su rostro cambió. El cansancio se fue borrando, reemplazado por un brillo en sus ojos. Su piel se curtió por el sol. Era un narrador de historias, un coleccionista de momentos. Empezó a compartir sus fotos y sus relatos en un pequeño blog. No buscaba la fama, solo quería compartir la belleza que encontraba en el mundo. La belleza de la humanidad. Pero sus historias resonaron. La gente veía en sus fotos algo más que paisajes bonitos. Veían autenticidad. Veían el viaje de un hombre que se atrevió a romper sus cadenas. Su blog creció. Y un día, una revista de viajes lo contactó. Querían publicar sus fotos. Luego vino una oferta para un libro. El chico que soñaba con viajar con su cámara ahora vivía de ello. Pero el éxito no era el dinero ni el reconocimiento. El éxito era despertarse cada mañana sin saber qué le depararía el día y sentir emoción en lugar de miedo. El éxito era saber que había elegido su propio camino. Un día, sentado en una playa de arena blanca, mirando el atardecer, Mateo reflexionó sobre su viaje. No había sido solo un viaje por el mundo, había sido un viaje hacia adentro, un viaje para reencontrarse con el niño que soñaba, para hacer las paces con sus miedos y para construir una vida a su medida. La historia de Mateo nos enseña que nunca es tarde. Nunca es tarde para abrir ese cajón y desempolvar nuestros sueños. Nunca es tarde para tomar esa decisión que llevamos años postergando. Nunca es tarde para decir esas palabras que necesitan ser dichas. El miedo siempre estará ahí. Es parte de la vida, pero no tiene por qué ser el que conduce. Podemos reconocerlo, escucharlo y luego, con valentía, decirle gracias por preocuparte por mí. Pero ahora tomo yo el volante. Esa versión más fuerte, más sabia y más libre de nosotros mismos no está en un futuro lejano o en un lugar exótico. Está aquí y ahora, esperando a que demos el primer paso. Quizás no sea venderlo todo y comprar un billete de avión. Quizás sea apuntarse a esa clase de pintura, tener esa conversación incómoda, empezar ese pequeño negocio desde casa, o simplemente dedicar una hora al día a eso que amas. El primer paso es el más difícil, pero también el más poderoso. Es la declaración de que eliges vivir tu vida, no la que se espera de ti. La historia de Mateo no es sobre viajes exóticos, es sobre la libertad. La libertad de elegir quién quieres ser cada día. Y esa libertad, esa aventura, está al alcance de todos nosotros. Solo tenemos que atrevernos a caminar hacia el miedo, con la certeza de que al otro lado no está el vacío, sino la vida que realmente anhelamos vivir. Así que te pregunto, ¿cuál es tu primer paso? ¿Qué sueño
vas a desempolvar hoy, porque tu historia, al igual que la de Mateo, está esperando a ser escrita y solo tú tienes la pluma. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha inspirado, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más contenido que te impulse a vivir una vida más plena y auténtica. Nos vemos en el próximo video.